en el mensaje que el tema de hoy es nuestra herencia, nuestra realidad. Tu herencia, tu realidad. Hoy vamos a darnos cuenta por qué hablamos de que la herencia es la realidad que actualmente vivimos. Depende de qué tanto creamos en esa herencia y qué tanto la recibamos para que se refleje en nuestra manera de vivir. Y que es una herencia que no solamente impacta en la eternidad, que es lo más importante, sino que también impacta en el día a día de nosotros. Cómo esta herencia que Dios nos ha entregado se manifiesta en el diario vivir. Pues resulta que todos sabemos que Dios envió a Jesús, ¿cierto? Dios es el dueño de todo, el oro, la plata, Dios es el creador de los cielos, de la tierra. Dios está en el reino de los cielos, pero envía a su Hijo a que muera por nosotros, a que haga esa obra redentora, a que nos rescate, que nos permita tener una nueva vida. Y entonces, cuando Jesús viene y muere, pues resulta que esa herencia, ese todo que su Padre le ha entregado, ahora es distribuido entre todos sus hermanos. O sea que nos convertimos en coherederos a través de lo que Jesús hizo por nosotros. Y cuando entendemos de que nos convertimos en coherederos, estamos diciendo, uno, reconociendo que tenemos un Padre que está en el reino de los cielos, que es el creador de todo lo que existe. Segundo, comprendemos de que podemos tener una vida digna de hijos de Dios y que dentro de esa herencia hay muchas cosas que hoy vamos a descubrir y que quizás pensábamos que eran ajenos a nosotros o que no éramos merecedores, pero que a través de lo que Jesús hizo por nosotros, pues sí podemos acceder a toda esa gran herencia. Y vamos a ver entonces de qué se trata. Vamos a ver unos puntos para comprender acerca de la herencia de Dios. Y miren, el primer punto lo vamos a ver en Salmos 2, del 8 al 9. El primer punto dice entender quién es el dueño de todo. A veces pensamos que las cosas que vamos adquiriendo a través del tiempo es en lo que están nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, conocimientos o habilidades. Pues resulta que no. Sí es muy importante que estudiemos, que nos capacitemos, que avancemos en todas las áreas, pero eso no depende, sino entonces por qué habrían tantas personas con ciertas profesiones y haciendo oficios diferentes, o porque hay personas que no han estudiado nada, no tienen ciertos conocimientos, pero en un golpe de suerte, como podrían llamarlo muchos, pues están llevando vidas que pareciera que hubieran hecho todos los estudios habidos y por haber. Pues resulta que ni son golpes de suerte, ni es que el otro tenga mala suerte. Es cuestión de que hay personas que de verdad se apropian de la herencia que Dios les ha entregado, comprenden de dónde descienden esas buenas dádivas, se les revela, se les ilumina quién es el Padre de las luces en el cual no hay sombra de variación, quién nos entrega todo lo mejor y todo lo perfecto, y empiezan a vivir una vida diferente. Como también hay muchas personas que conocen de Dios, están en Cristo, pero no se les ha revelado qué significa el que tengan acceso a una herencia que viene directamente de Dios. Entonces necesitamos entrar en ese nivel, uno, de conocer que a través de la palabra que tenemos una gran herencia. Dos, que podemos acceder a ella y que podemos llevar una vida conforme a lo que está escrito allí cuando lo conocemos, porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay muchas ataduras, cautividades en las que muchos cristianos, o sea, hijos de Dios, viven y que no han sido libres a causa de que no conocen esas verdades. Y otros de que pueden conocerla, pero se queda ahí como letra muerta. ¿Qué significa eso? Que cogemos la palabra como si fuera un libro más de historia y no nos damos cuenta de que la palabra es un libro que tiene vida en sí mismo, que es directamente la boca de Dios, las palabras del Señor hablándonos. Cuando creemos esto de todo corazón, cuando se nos quita ese velo, se nos ilumina de qué se trata la palabra de Dios, el poder tan grande que hay en ella, las verdades gigantes que están para nosotros, pues entonces nuestra vida empieza a ser transformada y vemos que pasamos de tinieblas a la luz tal cual como dice allí. Entonces vamos a ver qué dice en el Salmo. Vamos a ver qué dice en el Salmo 2, 8, 9. Dice así. Pídeme, dice el Señor, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué tal esto?
Pídeme y te daré como herencia los confines de la tierra y las naciones. ¿Qué le está queriendo decir ahí el Señor? Pídame y yo le doy todo, todo lo que necesita. Si nos habla de naciones, de confines de la tierra, está resumiendo, le puedo entregar todo cuanto usted necesite. Nosotros estamos acostumbrados a pedir en la medida de lo que somos capaces. Y de esta manera no se le pide a Dios. Al Señor se le pide en la medida de lo que Él es capaz de entregarnos a nosotros. Entonces, cuando yo quito esos limitantes en mi mente, yo le voy a pedir a Dios este bien, esta posesión, esto que deseo, material o inmaterial, porque creo que puedo hacerlo de tal manera. Pues resulta que eso no es pedir con fe. La palabra de Dios nos dice que pidamos y se nos os dará. Ahora, cuando usted dice, yo quiero que haya X sanidad para mi vida, no es de acuerdo a lo que los médicos puedan hacer, es de acuerdo a lo que Dios puede entregarle. Y si Dios le dio todos sus órganos, todo su cuerpo, pues obviamente tiene la capacidad de regenerar, de restaurar y de hacerlos nuevos. Entonces, importantísimo no estar atendiendo a qué dicen terceros, sí hacer nuestras gestiones, sí podemos ir a un médico, sí podemos consultar a un profesional, sí podemos ser profesionales, pero saber de que lo que le pidamos a Dios no es en lo que otros o yo pueda hacer, sino en lo que Él tiene la capacidad de hacer. Miren lo que dice en el segundo punto, nos habla de que somos coherederos con Cristo por ser parte de su familia, pero la pregunta es, ¿cómo somos parte de su familia? Nos han vendido muchas ideas de que que todos somos hijos de Dios. Esa es una de las ideas. Es que todos somos hijos de Dios. Pero la palabra no nos dice eso. Miren lo que dice la palabra. Miren, la palabra de Dios dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. O sea que todos sí somos creación de Dios, a todos nos creó el Señor, pero no todos somos hijos de Dios. La palabra nos dice que a los que le recibieron, primera condición, y a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, o sea que no es para todos de ser llamados hijos de Dios. A todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, ¿en el nombre de quién? ¿O recibieron a quién? A Jesús, ¿cierto? Porque es que muchas personas hablan de Dios, y entonces Dios y el Padre por aquí y el Padre por allá, y claro que tenemos que atender a nuestro papá y creer en nuestro Padre que está en el cielo, pero el creer en que Él envió a su Hijo, a Jesús, aquí a la tierra, a morir por usted, por mí, es muy diferente. Esto es lo que nos permite acceder a una eternidad, acceder a un nombre que es el más grande de todos y es ser llamados hijos de Dios. Yo siempre les he dicho que podemos aquí en la tierra tener todos los títulos que querramos y amén por esos títulos. A mí me encanta el estudio, a mí me gusta mucho estudiar. Yo terminé mi profesión, lo hice en un posgrado y luego seguí haciendo otras especializaciones y bueno, sigo aprendiendo. A mí me gusta mucho el estudio, soy muy amiga de esto. Pero sobre todos esos títulos no hay uno que exista que sea más grande que el ser llamados hijos de Dios. Primero porque nos hace coherederos con Cristo. Tenemos una herencia gigante que es de la que estamos hablando hoy. Segundo, porque nos garantiza una eternidad en el reino de los cielos y no existe algo más valioso que el terminar aquí y pasar mi eternidad junto a Él, porque solamente existen dos lugares. Recuerde que hemos hablado de eso. Si nos vamos a la palabra, nos habla de infierno o nos habla de cielo, ¿cierto? Entonces, qué alegría saber que vamos directo al reino, no por cuán buenos seamos, sino porque realmente hemos creído en la obra de Él. Liced, o sea que una persona puede ser mala persona, hacer lo malo, seguir pecando, seguir haciendo lo que no está bien, y entonces creyó en Jesús y se fue para el cielo. Tampoco es así de fácil. Les voy a explicar por qué. La palabra nos dice que cuando nosotros recibimos a Jesús, nos da una nueva vida, o sea que experimentamos un nuevo nacimiento. Usted tiene la fecha de nacimiento de su cédula y tiene la fecha de nacimiento del Espíritu. Y si usted es nacido de nuevo, si es una nueva criatura en el Espíritu, dice la palabra que todas las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. O sea que significa que usted va creciendo en el Espíritu y es hechos nuevos sus pensamientos, se renueva su mente, y si se renueva su mente, se renuevan sus emociones, y se renuevan sus emociones, se renuevan sus palabras y por ende sus actos, sus acciones, sus hechos. Así que no podemos decir que creemos en Jesús
y que miremos hacia atrás. Yo conocí a Jesús hace un año, hace 5 meses, hace 2, 10 años, y estoy en las mismas y sigo diciendo las mismas palabras oeces y sigo pensando lo malo y mis pensamientos tienden a lo trágico o tienden a la negatividad, tienden al dolor, al fracaso, al temor, a la angustia. Entonces realmente yo no he nacido de nuevo. Yo dije que creía en Dios, dije que recibía a Jesús, pero realmente no. Mi nombre no está escrito allí en el libro de la vida. Si me llamaran, ¿realmente me iría para allá? Si hoy me fuera con Jesús, ¿realmente me iría con Él o me iría para otra parte? Entonces, son preguntas que son súper, súper importantes hacérselas, porque es que la gente tiende a no pensar en la muerte y es necesario pensar en ella. Primero, para darle mucho valor a la vida que tenemos, darle valor a nuestros seres queridos cuando pensamos en que, ¿qué tal que ya no tuviera esta persona a mi lado? ¿Qué tal que se fuera de aquí? Eso hace que los tratemos mejor, que los valoremos, que los miremos con más ojos de amor, con esas ganas de gozarnos, de disfrutarnos todos los instantes que tenemos a su lado. Entonces, importantísimo pensar en esa eternidad para con los de aquí, pero también para saber si realmente yo estoy llevando una vida y me estoy esforzando por dar esos frutos dignos de arrepentimiento. No puedo decir que conozco a Jesús y seguir exactamente en las mismas. Y además porque empieza uno a sentir un temor de Dios diferente, que uno no lo quiere ofender, que uno no quiere atentar contra Él. ¿Cómo querer dañar a quien más nos ama? Entonces son preguntas muy necesarias. Entonces, ojo, continuamos por acá. Estamos en el segundo punto. ¿El primero cuál fue? Tener claridad de quién es el dueño de todo, que le podemos pedir en la medida, no de lo que nosotros somos capaces, sino en la medida de qué puede hacer Él. Y en Él no hay límites. Esa es la muy buena noticia. Segundo, que somos coherederos con Cristo porque pertenecemos a la familia. Pero ¿cómo pertenecer a esa familia? Pues recibiendo a Jesús, creyendo en su nombre. Y eso debe evidenciarse a través de si he dado frutos o no he dado frutos. Y recordemos que el fruto del Espíritu está por allá en Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué tan amorosos o qué tanto amor realmente estoy evidenciando? ¿O sigo siendo indiferente a los demás? No me importa sino mi vida, sigo en el egoísmo. Amor, paciencia, paz, benignidad, gozo, templanza, dominio propio, mansedumbre y fe. 9 virtudes o componentes del fruto del Espíritu. Y cada una les invito en casa, analicemos ese fruto del Espíritu. Vayan cogiendo uno por uno de los 9. Fe, ¿qué tanta fe tengo? ¿Cómo realmente estoy dando pasos de fe? ¿Cuáles son mis obras de fe? ¿Qué estoy haciendo para demostrarle a Dios que le estoy creyendo a Él? Eso de paciencia. ¿Realmente estoy siendo paciente? ¿O se formó un trancón y empiezo a renegar y a quejarme y a decir cantidad de cosas? Las cosas no salieron como yo esperaba. Le doy gracias a Dios porque sus planes están por encima de los míos. O también me empiezo a quejar. Mansedumbre. ¿Me estoy dejando orientar por Dios? ¿Estoy siendo una persona manejable por el Señor? ¿Enseñable por Él? ¿O pienso que todas me las sé y entonces estoy en la soberbia de creer que Dios no tiene nada para enseñarme y que no puedo depender de Él, sino que yo todo lo puedo y caigo en la autosuficiencia? Analicemos cada uno de esos 9 y podremos darnos cuenta en qué necesitamos trabajar. El fruto del Espíritu no es como los dones. Los dones, ¡pum!, llegó el Espíritu y los entregó y se los repartió a cada uno como quiso. Y entonces a usted le di don de comunicar mensajes de parte mía. Y entonces usted ve a la gente y mira, siento de parte de Dios que te dice esto, esto, esto. Y a usted le doy don de conocimiento y usted ve a la persona y dice, mire, yo sé que usted está pasando por esto o ha vivido tales cosas y el Señor le dice que va a pasar tal otro. Y entonces el Espíritu Santo le dio don de conocimiento. Y así con todos los dones que el Espíritu Santo regala. Hay gente que no tiene cierta madurez en el espíritu y abunda en los dones. Entonces Él los da como quiere. Muy diferente al fruto del espíritu. El fruto del espíritu no es de repente. El fruto del espíritu, el fruto del espíritu
es signo de madurez espiritual. ¿Qué representa esto? Que no llega porque sí. Es algo que se debe trabajar, es algo en lo que nos debemos esforzar. Pues amor, paz, paciencia, benignidad, qué tan bueno soy, qué tan bondadoso soy con los demás. Ah, pues cuando se me revele, no es cuando se le revele, tiene que ejercitarlo. Me voy a mercar, también compro para otros. Veo una persona con necesidad, miro a ver de dónde puedo gestionar o cómo organizo o cómo en un acto de fe saco de lo que yo necesito para darle al otro. Entonces, es ejercitar el fruto del espíritu para que realmente yo vaya madurando espiritualmente. Entonces ya vamos comprendiendo de qué se trata, el dar frutos dignos de arrepentimiento, el antes y el después de Cristo en nuestra vida, el mostrar que realmente somos coherederos. Vamos para el tercer punto. ¿Cuál es mi mayor herencia? Está en el Salmo 16:5 y dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Qué tal? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Cuando dice que Jehová es la porción de mi herencia, ¿cuál es la porción que me ha tocado? Si Dios es la porción que me corresponde de la herencia, pues lo tengo todo. ¿Ustedes se acuerdan de Judas? Judas pasó 3 años al lado de Jesús. Lo vio hacer tremendos milagros. Judas, dentro de esos milagros, vio que un día necesitaban pagar los impuestos y le dice: vaya, coja tal pececito, y dentro de su boca halló moneda para pagar los impuestos. ¿Y cómo es que ve que Dios hace milagros? Sacó plata de un pez, multiplicó los peces, los panes, le dio de comer a multitudes de algo muy poco. ¿Y cómo es que lo traiciona por 30 monedas de plata? O sea que a Judas nunca se le reveló quién era el Señor de todo, quién tenía la capacidad de sacar dinero de la nada, quién tenía la capacidad de convertir el agua en vino, que es un bien de lujo, que no es un bien necesario. Y eso puede pasar también con nosotros. Y yo les voy a colocar un ejemplo. En esos días escuché esto y me gustó muchísimo. Si usted compra la boleta para ir a un concierto y compró en uno de los mejores lugares y le costó mucho dinero, llega el día del concierto y empezó a caer tremendo aguacero. ¿Usted qué dice? Llueva, trueno y relampaguee, allá estoy en el concierto. Yo no voy a perder esa platica. Llega el domingo, el día de culto, usted va a ir a la iglesia y empieza a caer un aguacero, el mismo aguacero del concierto. Y usted dice: no, con este aguacero ni modos, que voy a ir a la iglesia. Vaya y me dé una gripa. Entonces, usted está creyendo, ¿cuál de los dos? ¿A qué Dios le está sirviendo? ¿A las riquezas o al Dios verdadero? ¿Quién es su Dios realmente? ¿Por qué corre tras algo que usted pagó cuando debería de correr al dador de la herencia y al dador de todo lo que usted tiene o puede tener? Cuando vamos analizando a quién le corro, con quién me dispongo, qué es lo más importante para mí, pues entonces entiendo si se me ha revelado realmente quién es mi papá, cuál es la herencia que tengo en él y a qué Dios me ha llamado y qué puedo lograr en él. Mire lo que dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Cuando usted tiene una copa, ¿por qué es? ¿Qué hacemos con las copas? ¿Significan qué? Celebración, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una copa y en el Salmo 23 dice: mi copa está a rebosar, ¿quién le llena esa copa? Para que usted disfrute su vida, todos los días sean de celebración, en medio de los problemas, usted pueda levantarse todos los días: Señor, están esos problemas, pero Dios, gracias porque me pude levantar. Señor, amanecí vivo. Hoy muchos amanecieron y ya no estaban aquí. Su cuerpo estaba allí en cama, pero ya no estaban aquí en la tierra, ya habían partido. Entonces,
Qué bendición que tengamos esa copa. Dice el Señor que mi copa, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Él es la porción de mi copa. En Él puedo gozarme, en Él puedo celebrar todos los días. Qué importante saber que la herencia que Dios nos da es una herencia que podemos gozarnos, agradecer y disfrutarnos el día a día. ¿Con qué actitud estoy levantándome todos los días? Llego y me quejo de mis jefes, me quejo de mis empleados, reniego si llueve, reniego si hay sol, o realmente estoy siendo grato y tengo esa copa en mi mano todos los días, sabiendo de que puedo celebrarme muchas cosas en medio del dolor o de los problemas, de las adversidades, que es normal, estamos en el mundo. Pero dice su palabra que nuestra herencia, nuestra porción, nuestra copa está en Dios. Él es la porción de mi herencia, Él es mi copa. Me puedo gozar y levantarme y fortalecerme en Él todos los días. Y la segunda parte me encanta, dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y hermosa la heredad que me ha tocado. Anteriormente lo que hacían era que repartían las tierras dividiéndolas con unas cuerdas. Y entonces a unas familias les tocaba tierra que era estéril. A otras familias les tocaba tierras muy fructíferas, muy buenas tierras. Y entonces cuando él dice allí, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es que la herencia que Dios nos da, esa porción de tierra, esa vida que nos entrega aquí, es de lugares deleitosos. Cuando yo creo esto, cuando esto se me revela, ¿qué tengo que empezar a hacer? Uno, analizar cómo está mi tierra. ¿Estoy dando fruto en lo que emprendo, en lo que hago, en lo que quiero, en mis sueños? ¿O no veo que las cosas salgan a mi favor? Entonces, si no es así, tomo esta palabra. Señor, escrito está que tú eres mi porción, que tú eres mi copa, que puedo celebrar, Señor, que las cuerdas me tocaron en lugares deleitosos, que yo soy buena tierra, que donde invierto, fructifico, que las cosas salen a mi favor, porque es tu herencia, Señor. Cuando yo entro en ese plano de fe en el Espíritu, la vida empieza a cambiar, mi visión empieza a ser diferente, porque es que el cerebro tiende a llevar a las personas a que repitan los mismos patrones, a que caigan en las mismas dificultades, a que las historias de fracaso y de dolor se repitan, pero si por el contrario, yo empiezo a creerle a Dios, empiezo a visualizar conforme a lo que me dice su palabra, que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, me entregó buena tierra, yo soy buena tierra. Allí donde usted está, créalo y declárelo, Señor, gracias porque soy buena tierra, y una buena tierra es la que da grandes frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. En todas las áreas, salud, finanzas, familia, amor, en todas las áreas. Entonces ya sabemos cómo debemos empezar a orar si realmente estamos creyéndole a Dios por esta herencia que nos ha tocado. Y miren lo que dice después por acá. Vamos al punto número 4. Los hijos como herencia. ¿Sabían que los hijos son herencia de Dios? Este punto y el que sigue me parecen hermosos. Miren lo que dice Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre. Qué lindo. En otra parte dice que los hijos son como saetas en las manos del valiente. Entonces miremos esto. Cuando la palabra nos dice que los hijos son la herencia de Dios, no tiene por qué decir hay buenos hijos y malos hijos. Lo que pasa es que hay hijos que no se han reclamado para el Señor como su herencia. Entonces, Señor, gracias por estos hijos que me has dado. Gracias porque son tu herencia para mi vida. ¿Y ustedes qué creen que pasa? Y entonces cuando dice la palabra que los hijos son la herencia de Dios, no tenemos por qué seguir creyendo de que este mal hijo que me tocó, este hijo tan inconsciente, no. Señor, gracias porque mis hijos son mi herencia. Y como es herencia de Dios, como proviene del Señor, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra? Ya se los esta es la tercera vez que los digo en esta prédica. Todo lo que proviene de Dios es perfecto. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Lo que Dios nos entrega es perfecto, es bueno, es agradable porque es nacido de su voluntad. Así que todos los hijos los podemos reclamar como herencia de Dios. Señor, gracias por este hijo, porque tú me lo has entregado,
porque como herencia tuya es de bendición para mi vida y de bendición para muchos. Cuando empezamos a orar, no con nuestras palabras, sino con lo que dice la palabra de Dios, hay un poder especial, es diferente lo que pasa. Y mira el siguiente punto de la herencia. Está en Proverbios 19:14 y se llama la esposa como herencia, como regalo de Dios. Dice así, la gente recibe como herencia casas y dinero, y no está mal. Pero una buena esposa es un regalo del Señor. Mire qué lindo. Para los hombres que están aquí conectaditos, una buena esposa es herencia de Dios, es un regalo de Dios, es para valorarla, es para cuidarla. Si usted le entrega una herencia, ¿usted la va desperdiciando por ahí? ¿No es cierto? Usted quiere que eso se multiplique, quiere disfrutarla. Por ahí me habrá colocado amén. Entonces, qué lindo que le demos ese lugar, ese valor a la esposa, porque la buena esposa es herencia de Dios. Mire qué fuerte. ¿Y qué cree que va a pasar con los hombres que abandonan a sus esposas, que no les dan el valor, que les maltratan? ¿Qué creen que les va a reclamar Dios si es una herencia que el Señor les estaba entregando? Miren que a veces no nos damos cuenta de la magnitud y el alcance de las malas decisiones que tomamos. Por eso conocer la verdad nos hace libres. Y ustedes, señoritas, señoras que andan por acá, qué alegría saber el valor que tenemos, el peso, el significado, el baluarte que somos delante de Dios, cómo nos llama el Señor. Y de las formas habidas y por haber que están en la palabra, siempre son hermosas de la manera en que el Señor se refiere a nosotras. Entonces, cuando entendemos ese valor, no vamos a permitir que otras personas den un lugar o un valor menor al que Dios mismo nos ha entregado. Amén. Y vamos a terminar con el siguiente punto. Bueno, falta un hito. Sabiduría y herencia de riquezas. Este es el sexto punto. Está en Eclesiastés 7:11. Dice así, buena y provechosa la sabiduría para los que viven en este mundo. O sea, la sabiduría que es buena. Si además va acompañada de una herencia, o sea que si no solo tenemos sabiduría, sino que también hay una herencia de por medio, pues mucho mejor. Y después dice, porque la sabiduría protege lo mismo que el dinero, pero la sabiduría tiene más ventaja de darle vida al sabio. Ojo, ¿qué nos está diciendo Dios? Que la sabiduría es buena y protege como un escudo, pero que el dinero también protege como un escudo. Y hay personas que estigmatizan tanto el dinero y dicen que el dinero es malo y que no está bien pedirle dinero a Dios. Entonces les pregunto, miren esto, cuando Salomón le pide a Dios sabiduría, ¿el Señor le entregó sabiduría y ya? ¿Y él empezó a crear riquezas? No. Dios le entregó la sabiduría y además le entregó las riquezas. Y entonces si las riquezas fueran malas, Dios no las hubiera dado. Y si fueran malas, no diría, pídeme por herencia a las naciones y los confines de la tierra. Usted con el dinero puede hacer muchas cosas. Si tiene un familiar que está enfermo, ¿será que le puede dar una muy buena atención médica? ¿Será que si alguien está sufriendo necesidad o violencia, usted no le puede tender la mano y ayudarle con ese dinero? Lo que está mal es el amor al dinero. La avaricia es lo que está mal. Pero el dinero en sí mismo no, porque Dios lo creó y lo dispuso para bendición de nosotros y de muchos otros. Lo que hay que analizar es para qué quiero ese dinero, porque quiero aumentar mis riquezas, porque quiero riquezas de parte de Dios. ¿Cuál es el propósito? Y si dentro de esa ecuación está bendecir, impactar la vida de otros, pues ¿qué creen que va a pasar? ¿Usted cree que el Señor no le va a disponer si usted va a ser las manos de Él aquí en la tierra? Dios está buscando mucha gente que bendiga a otros, que ayude, que tienda al necesitado apoyo, ayuda. Pero hay que analizar cuáles son nuestras motivaciones con ese dinero. Ahora, ustedes recuerdan, antes de pasar al último punto, unos hermanos que se le acercan a Jesús y este par de hermanos, uno de ellos le dice a Jesús, Jesús, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y entonces Jesús, ¿qué le respondió? Sí, señor, usted tiene que compartir la herencia con su hermano y entonces dividan todo como debe ser. Jesús no le respondió eso. Jesús se enojó. Y miren lo que le responde. Dice por acá, entonces alguien de la multitud exclamó, maestro, por favor dile a mi hermano que vivía la herencia de nuestro padre conmigo.
Jesús le respondió: amigo, ¿quién me ha enviado, como juez para estas cosas? Tengan cuidado con toda clase de avaricia, porque la vida no se mide por cuánto tienen. ¿Ustedes se acuerdan lo que yo les he dicho de Juan 10:10? Que el enemigo solo vino para robar, matar y destruir, pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Pues resulta que si el enemigo vino para robar, matar y destruir, ¿qué estaba queriendo hacer entre ese par de hermanos? Dañar la relación de familia, destruirles, que quizás el uno atentara contra el otro, porque eso es lo que pretende el enemigo. Mientras que Dios trae vida y vida en abundancia, ¿qué cree que es mucho más importante a lo que nos llama Jesús? Es mucho más valioso la familia, las relaciones, la convivencia, lo que pueda pasar después. Pero esos hermanos se estaban dejando llevar más por el enemigo, por la avaricia que el enemigo siembra, que por lo verdaderamente importante. Este par de hermanos no tenían ni idea de que la herencia que tenían estaba en Dios, que su porción era Dios, no lo que su padre les había dejado. ¿Ustedes se acuerdan de Isaac? ¿Quién era Isaac? ¿El hijo de quién? De Abraham, ¿cierto? Pues resulta que su papá Abraham, tremendo hombre de fe, incluso él se llama el padre de la fe, había sembrado varios pozos y se los había dejado como herencia. Y entonces, en esos pozos llega, ya cuando parte Abraham, Isaac abre uno de esos pozos al lugar que llegó. Y los enemigos le dicen: Isaac, ese pozo es de nosotros porque está en nuestro territorio, sabiendo que su padre era el que lo había plantado. Isaac no se coloca a pelear. Cualquiera podría entrar en un derecho legal. Es que es de mi padre, es mi herencia. Él no hizo eso, le dijo: quédense con él, y se va para otro lugar. Cuando llega al otro lugar, abre otro de los pozos que su padre le había dejado y vuelven y llegan los enemigos. Mire, esto es nuestro. Isaac tampoco peleó. Tome, cójanlo. Y así pasó en otros lugares. ¿Saben por qué Isaac hacía esto? Porque él entendía a través de ese ejemplo de fe que le había dado su papá, que su bendición no dependía ni siquiera de lo que él mismo le había dejado, que donde él fuese, allí habría un pozo para él destinado por Dios, que la bendición le perseguía a él, que él no tenía por qué estar persiguiendo la bendición ni peleando por la bendición, que su herencia estaba en Dios. Y yo quiero que hoy todos comprendamos que tenemos una herencia gigante de parte de nuestro Padre que está en el cielo, que no está en nuestras fuerzas ni en lo que podamos hacer, que está en Él, que Dios es nuestra porción y nuestra herencia, y que si Él está con nosotros, todo lo podemos tener a pedir de boca, pero es necesario, uno, conocer lo que ya hoy lo están conociendo bíblicamente con sustento de palabra de Dios, y segundo, que sea iluminado a nuestra mente y a nuestro corazón. Recuerden que nada vale conocer mucha palabra si esta palabra no la hemos atesorado, no la hemos creído y no empezamos a vivir conforme a lo que ella dice. ¿Y cómo vivo conforme a ella? En oración todos los días la tomo: Señor, escrito está que esto, de acuerdo a lo que usted está viviendo. Hay promesas para todo en su palabra y va a haber cambios en su vida porque le está creyendo a Él. Y vamos a ver entonces la última, ahora sí, porque nos quedan como 10 minutos. La última es la herencia para siervos de Dios. Hay una herencia que no es para todos, ojo, es solo para siervos. Y vamos a ver quiénes pueden ser siervos. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. ¿Qué tal? Fuerte, ¿no? Grande esa herencia para siervos. Ahora entendamos cómo podemos servirle a Dios. No solo los pastores, no solamente los que predican, no solamente ellos son siervos. Miren lo que dicen Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Como si estuvieran sirviendo no a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Maravilloso, ¿cierto? ¿Qué es servirle a Dios?
es que en todo lo que usted haga día a día, le sirva a Dios, lo haga como para Dios. Liced, ¿y eso por qué significa servicio a Dios? Porque usted va a estar dando testimonio. Porque si la gente ve que lo que usted hace lo hace como para Dios, ¿cómo va a comportarse? Va a estar contento, agradecido, trabajando con ánimo, va a estar entusiasta, no se va a quejar, no va a estar renegando, va a generar soluciones, no problemas, no va a estar criticando al compañero de trabajo, al jefe, al empleado. Va a ver lo bueno y lo bonito en todo, porque usted está trabajando para él. Si usted sabe que lo que hace como ama de casa, como empleado, como empresario, donde sea que se encuentre, lo hace para Dios, ¿cómo cree que usted se va a comportar? Usted sabe que a todo le va a encontrar solución, porque Dios es su jefe. Usted sabe que Él le suplirá y le proveerá lo que necesite, porque Él es su jefe. Usted sabrá que va a haber una muy buena paga, porque Él es su jefe. Y si usted se comporta de esa manera y lo cree de esa manera, su actitud de vida va a ser totalmente diferente. Y eso significa testimonio para otros, lo que representa ser siervo de Dios. Y si usted le está sirviendo a Dios, accede a esta herencia. ¿Y cuál es que es esta herencia? ¿Qué dice? Ningún arma forjada contra ti prosperará. Lo que sea que planeen sus enemigos, no podrán hacerlo. La palabra dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí y delante de ti caerá. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Es una cosa impresionante. Nos hace un blindaje especial. Así que ya sabe que desde hoy en adelante se puede convertir en un siervo de Dios, actuando y haciendo todo como si fuera para Él.